familias sanas o familias enfermas. El estar enfermo es una condición que no necesariamente debe ser algo vergonzoso. Bueno, de hecho no debe ser para nada algo vergonzoso o aún algo vil, sino que el estar enfermo es una condición que se da repentinamente. Viene, digamos, a una persona una enfermedad porque pues se descuidó en algún momento, ¿verdad? Fue a algún lugar en donde había un cambio de temperatura muy brusco, y entonces empezó con una pequeña tos y empezó con un dolor en la espalda, un dolor en el cuerpo, fiebre, qué sé yo, se enfermó. Pero eso no es algo vergonzoso, porque las enfermedades, al final de cuentas, desde que el hombre cayó, pues las enfermedades están atacando constantemente al hombre y lo pueden debilitar de alguna manera. Entonces yo creo que hay familias que, así como una persona puede enfermarse, hay familias que pueden también alcanzar una condición de enfermedad. Y lo peor que puede pasar es que una persona no se dé cuenta que su familia está enferma, que no se dé cuenta que hay algo, que hay un mal, que es anormal lo que está sucediendo dentro de la familia. Digamos, así como nosotros vemos en nuestro cuerpo, si hay algunas manifestaciones que no son normales, pues uno dice, esto no, así como me siento, no es normal, ¿verdad? Imagínense, alguien de repente empieza a tener algún tipo de fluidos que, digamos, le sale sangre de la boca, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es normal, eso no es normal. O que alguien de repente empiece a sangrar de la nariz, no es normal. Puede ser que haya habido algo que le afectó, una alergia, o puede ser una condición más seria. Entonces eso definitivamente hay que atenderlo, y la familia da señales de que hay alguna enfermedad, Entonces vamos a hablar con las familias que de alguna forma pues han tenido algún diagnóstico, ya sea un diagnóstico interno o externo, pero que ha sido detectada una enfermedad en la familia. Entonces, si hay una enfermedad, si hay algo que no está funcionando bien dentro de la familia, como Dios quiere que funcione, entonces lo que hay que hacer, pues hay que sanarla. Y yo creo que para eso es que el Señor vino, ¿verdad? Para sanarnos. Es más, uno de los nombres del Señor, de sus manifestaciones preciosas, es Jehová Rafa, que quiere decir Jehová nuestro sanador. Entonces Él no solamente va a ser el sanador de nuestro cuerpo, sino que va a ser el sanador de nuestra casa, el sanador de nuestra familia. Y definitivamente yo sé que hay familias en donde se ve que hay mucha enfermedad, pero hay otras que tal vez la enfermedad no se nota, pero ahí está la enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que traiga sanidad. Y cuando nosotros nos exponemos delante del Señor para que Él traiga sanidad, entonces pues definitivamente Dios va a hacer el milagro, va a hacer la obra, va a empezar a trabajar en nuestra vida. Hay familias que se ven sanas, ¿verdad? Hay personas que se ven sanas, hay personas que se ven muy sanas. Y entonces, y yo he sabido de casos, y posiblemente nosotros también hemos sabido de casos de gente que se ve muy sana, pero va con el doctor y de repente le dice, fíjese que usted tiene tal enfermedad. Y tal vez es una enfermedad terrible, una enfermedad terminal. Y él no sabía que tenía esa enfermedad, pero ahí estaba. Entonces muchas veces uno, por no exponerse delante del especialista, que es el Señor, no nos damos cuenta de que estamos acarreando una enfermedad, y que al final de cuentas esa enfermedad nos puede conducir a una convalecencia, nos puede conducir a una muerte también, nos puede conducir a un daño posterior. Entonces, veamos este pasaje de Marcos capítulo 2, verso número 16. Dice en la palabra del Señor: al ver los escribas, dice, de los fariseos, que él comía con pecadores
y recaudadores de impuestos decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mire qué cosa. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, lo que veníamos diciendo, hay hogares sanos y hay hogares enfermos, así como hay personas sanas y así como hay personas enfermas. Ninguna de las dos condiciones es una condición vergonzosa. El estar enfermo, pues es una condición que se da naturalmente, y lo que hay que hacer es que hay que ir y traer la sanidad. Y aquí una de las cosas que el Señor les aclara a estos escribas, que eran los escribas de los fariseos, que llegaron pues a ver qué problema encontraban ahí en el Señor, le dijeron: ¿por qué tu maestro come con pecadores? ¿Por qué tu maestro se sienta con los recaudadores de impuestos? Y entonces el Señor le dice: los que están sanos no tienen necesidad, sino los que están enfermos. Entonces, de alguna manera, lo que le estaba tratando de enseñar, y se lo dijo el Señor acá, es que hay condiciones de enfermedad que deben de ser atendidas por un médico. Y aquellos que están sanos, pues esos definitivamente no tienen necesidad de médico. Pero si nos damos cuenta acá, lo que vemos nosotros es que no está hablando de una condición económica o una condición social de la gente que estaba ahí con ellos, porque estamos hablando dice, recaudadores de impuestos y pecadores, pero no está hablando de pobres, no está hablando de pobres, no está hablando de niveles académicos, sino que estaba hablando en general, estaba hablando de una situación general. Digamos, los recaudadores de impuestos, como todos sabemos, en realidad no era gente pobre, era gente que tenía sus recursos. Y entonces, pero no obstante tenía sus recursos, estaban enfermos. No obstante, no era gente, digamos, pobres, digamos, mendigos, gente que vivía en la calle, pero tenían necesidad de ser sanados, tenían necesidades. Entonces, no importa la condición económica en la que se encuentre un hogar, puede ser que necesiten ser sanados, porque el tener una economía, una buena economía, no representa que haya sanidad en esa casa. El tener aún una buena salud física, imagínense, tener una buena salud física no representa que sea un hogar saludable. No sé si me estoy dando a entender. Mire, pues lo voy a poner de esta manera para que nos entendamos. El hombre va a su control de su chequeo anual puntualmente. Cada año él va con el doctor y el doctor le chequea, lo manda al laboratorio, le hace sus pruebas, lo sube a la cosa esa donde corren, le ponen todo y todo está perfecto. Dice: usted tiene una salud impecable, todos sus pulmones, todo está funcionando bien. La esposa va también a sus chequeos generales de la mujer y el doctor hace lo mismo y le dice: usted, señora, usted está pero re bien, no hay ningún problema. Llevan a los niños con el pediatra y los niños gozan de una salud impresionante, está muy bien. Es decir, que hay una salud física, pero lo que sucede en ese hogar es que el hombre con la mujer no se pueden poner de acuerdo. Los niños son rebeldes,
La mujer ya no sabe qué hacer con los hijos. El hombre posiblemente sea saludable, sea hasta un hombre que va al gimnasio y hace tantas cosas, pero le es infiel a la mujer. Entonces, al final de cuentas, ese hogar, aunque goza de una salud aparente, está enfermo. Está enfermo. Y entonces lo que tiene que hacer es que no es cuestión de agarrarlo en lo individual, sino que es cuestión de ir y ver de qué manera el hogar se va arreglando. Porque es que de eso se trata. Se trata de arreglar los hogares, no de arreglar a las personas en lo individual. Si se arreglan las personas en lo individual, qué lindo, porque eso va siendo como el paso, los pasos que se siguen para la restauración de un hogar, de una familia, de una casa. Eso sería un buen principio, pero no necesariamente una persona restaurada está integrada dentro de un hogar restaurado. Por eso, aún en las iglesias hay gente que se ve muy saludable en lo espiritual, ¿verdad? Ora, predica, enseña, ministra, sirve como el que mejor lo hace todo, es obediente, esto, el otro, y posiblemente la esposa también lo sea en su privilegio, en su función. Pero en el momento en el que se juntan estas dos personas, en el momento en el que empiezan a convivir, en el momento en que van al hogar, no se entienden. En el momento en que están compartiendo las cosas del hogar y haciendo planes para la familia, no se comprenden y hay problemas, y hay peleas, hay pleitos, hay discusiones, y posiblemente él ya hasta se separó de ella, pues físicamente, ¿verdad? Duerme en otro lado, ella también, o tal vez duermen juntos, pero con una almohada de separación, ¿verdad? Para no verse. Pero al final de cuentas, ese hogar tal vez es un hogar de cristianos, pero es un hogar que no está sano. Es un hogar que necesita ser atendido, se necesita ser restaurado. Por eso me impresiona aquí que el Señor se sentaba, porque uno se imagina que si Él se sentaba con recaudadores de impuestos y pecadores, era los pobres, los viles, los despreciados. No, era gente que posiblemente sí eran despreciados de la sociedad, pero eran aceptados en otro tipo de sociedad. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero tenía su puesto, tenía su familia, tenía sus hijos, que mal que bien ahí los llevaba él, su esposa pues que andaba de shopping todo el tiempo porque tenían el dinero y tenían los recursos, pero su casa estaba mal. Entonces no necesariamente una cosa lleva a la otra. Entonces eso es algo que tenemos que ver. Entonces aquí la pregunta sería: ¿está nuestra casa enferma? ¿Está nuestro hogar en una condición que debe ser atendido? Porque hay lugares que de repente les da una gripe y empiezan los problemas y las consecuencias de lo que trae una enfermedad así pasajera. Pero si no se atiende eso, ese pequeño resfriado se puede convertir en algo más grande. Ese pequeño resfriado se convirtió en un descuido y se convirtió en una neumonía y se convirtió en un tratamiento intensivo y se convirtió en un estado de coma y lo puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque es algo que fue incipiente, algo muy pequeño, pero que no se atendió. Entonces, qué importante es que nosotros empecemos a ver y a revisar en nuestra casa las cositas pequeñas que se van metiendo. Por eso la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas grandes. Y esas son las zorras pequeñas que se meten y empiezan a hacer destrozos, y la gente no se da cuenta y dice: es una zorrita, dice. Es un animalito que se metió. Es un ratoncito, es una rata, dejémosla vivir ahí. No se mete con nosotros, solo oímos que estás rascando así en la pared o en el ático, ¿verdad? Y oímos, pero eso se puede convertir en un nido de problemas.
eso puede traerse abajo una casa. Entonces tenemos que poner mucha atención, porque quizá Dios en este momento lo que está haciendo es que está reparando nuestra casa. Y gloria a Dios por eso. Está reparando nuestra casa desde la reparación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y luego va a empezar a hacer las restituciones necesarias alrededor nuestro. Mire cómo dice este pasaje, Mateo capítulo 8 y verso número 5. Y aquí analizamos el famoso caso del centurión. Es un caso que todos conocemos, ¿verdad? Oiga cómo dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Ese fue el centurión que asombró al Señor, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. En el pasaje paralelo dice que estaba al borde de la muerte. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió. Escuche esto, porque esa fue una de las cosas que asombró al Señor, la manifestación de la fe del centurión. El centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Ok, entonces yo me preguntaba acá, ¿por qué el centurión se sentía indigno de que el Señor entrara a su casa? Bueno, nosotros lo entendemos y lo hemos entendido de alguna manera, que obviamente él se sentía tan pequeño, el centurión, y él decía: no, semejante grandeza, semejante señorío, semejante majestad. Esa era parte de la fe del centurión. No puede entrar en una casa tan sencilla, aunque yo no creo que haya sido sencilla la casa del centurión. Tenía criados ahí. No creo que haya sido una casa de barrio. Ha de haber sido una casa hermosa la que tenía el centurión. Recuérdense que era un centurión romano. Y en ese tiempo los romanos pues gobernaban prácticamente toda esa región. Y el centurión pues estaba a cargo de una centuria, ¿verdad? 100 soldados. Y entonces era un hombre respetable. Era un hombre honorable, era un hombre que de alguna manera había llegado a escalar y había llegado a tener una carrera militar. Así es como yo me lo imagino, una carrera militar. Y durante todo el recorrido de su carrera militar, él había ido pues peleando por el puesto de llegar a ser llamado centurión. O sea, no había sido algo, un puesto que se lo hayan dado por tener algún conecte por ahí, sino que era un puesto que él se lo había ganado. Y entonces era una carrera. Y esa fue una de las cosas tremendas que el centurión le dice al Señor, porque le dice: Señor, porque yo tengo soldados bajo mi cargo, tengo siervos que me obedecen, y yo le digo a este que se vaya y él se va, le digo al otro que venga y viene, y por lo tanto tú manda la palabra, Señor. Y entonces mire qué cosa más tremenda esta, porque el centurión primero reconoció que su casa necesitaba una operación milagrosa. Su siervo estaba prácticamente al punto de la muerte. Y el Señor le había dicho: ok, yo voy a tu casa. No te preocupes, espérame un momentito, yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Pero el centurión le dice: no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
Entonces, ¿qué había en la casa del centurión? Porque ¿quién no hubiera querido recibir al Señor en su casa? El Señor llegó a la casa de Marta y de María. El Señor llegó a la casa de los hijos de Zebedeo. El Señor llegó a la casa donde estaba Zaqueo. El Señor llegaba a lugares y comía con la gente. ¿Qué había de malo en la casa del centurión? Entonces aquí es donde creo yo que empieza la sanidad y la restauración de un hogar y de muchos hogares. Esperemos en el nombre de Jesús que esta noche podamos ser sanados de esto. Porque el centurión vio que en su casa, escuche esto, en su casa habían elementos. Eso es lo que yo pienso. Habían elementos en su casa que no agradaban a Dios. Que no agradaban a Dios. Y es que mire pues, el centurión no era un prosélito judío. El centurión no era un seguidor de Cristo. El centurión no era una persona que acudía al templo judío en ese tiempo. No era de esos. Al contrario, yo creo que el centurión lo que hacía era que guardaba su ley romana muy firmemente, como lo haría cualquier soldado romano. Y si usted recordará, los romanos fueron una de las culturas que ellos tenían toda clase de dioses. Habían dioses de la fecundidad, habían dioses de la guerra, habían dioses en las estrellas, había el dios Júpiter, el dios Mercurio. Ellos tenían a Venus, ellos tenían a Diana, que la veneraban de una manera impresionante. Entonces digo yo, no sé si en la casa del centurión, él tal vez tenía en sus paredes algunos elementos que él se sentía indigno de presentarlos delante del Señor. Y que él en ese momento reaccionó. Él nunca se imaginó que el Señor le fuera a decir: voy a ir a tu casa. Y el Señor de repente le dice: no hay problema, voy a tu casa. Y como que se asustó el centurión, y en ese momentito como que le hubiera caído una unción al centurión, y dijo: Señor, yo no soy digno, yo todas las cosas que tengo en mi casa, si vieras lo que tengo en mi casa. Pero en este momento yo estoy haciendo un voto, estoy haciendo una promesa, Señor, de que voy a quitar todo eso, porque yo reconozco que tú eres alguien grande, yo reconozco que tú eres el más grande, yo reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, como que así le hubiera dicho. Pero era en ese momento en el que él reflexionó y dijo: debo de tomar acción en las cosas que tengo en mi casa. Ahora oigamos esto. ¿No será que hay cosas en nuestra casa sobre las cuales nosotros tenemos que tomar acción? ¿No será que hay cosas en nuestra casa sobre las cuales nosotros tenemos que decidir si lo dejamos o lo quitamos? No sé si en las casas de todos los cristianos, o por lo menos de los que estamos hoy reunidos aquí alrededor de la transmisión, habrán elementos que no mucho honren al Señor, elementos que lo puedan deshonrar, o elementos que lo puedan de alguna forma ofender. Y es que sí hay cosas que son genuinamente son adversas al Señor. Imagínense pues tener un ídolo, ¿verdad? Eso pues obviamente usted no va a tener un ídolo en su casa. Poner un adorno que atraiga demonios, ¿verdad? Eso no lo va a poner. Pero puede ser que quizá por ignorancia nosotros metemos en nuestra casa cosas que no le agradan a Dios, y que ahí las tenemos, y que nosotros decimos: bueno, aquí está, ¿verdad?
Digamos así como el centurión, él posiblemente en toda su carrera militar, él había acumulado premios. ¿Qué tienen de malo los premios, verdad? Si uno se los ganó, pues no es problema, ¿verdad? Posiblemente había estudiado una carrera en la Universidad de Roma, ¿verdad? Y él pues tenía su título ahí, ¿verdad? Máster, su título ahí colgado, ¿verdad? Engineer, su título de doctor, no sé qué cosas, y tenía su estudio, o tenía su sala para que todos lo vieran, ¿verdad? Todos los invitados que llegaban veían todos los títulos que tenía, todos los trofeos, los diplomas que había ganado. Él había concursado de fisicoculturismo, ahí estaba él con sus músculos, había ganado la copa de no sé qué, estaba una copona ahí tremenda, había ganado el campeonato de maratón, no sé qué, había tenido tantos, y entonces puede ser, yo me lo estoy imaginando, imagínense hasta dónde llega mi imaginación, ¿verdad? Que tuviera todo eso, pero no solamente lo tenía colgado, no solamente lo tenía como un adorno, sino que eran parte de su orgullo, eran parte de su ser. Es que mire, hermano, nada puede ser más importante que tener el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no esté contristado, porque puede ser que lo tengamos nosotros, pero el Espíritu Santo puede estar contristado por alguna situación o alguna cosa que nosotros tengamos en nuestro hogar. Y uno pues no se da cuenta de eso, pero puede ser, ¿verdad? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, envía la palabra, Señor. No le pidió cosa alguna, envía la palabra. Muchas veces la gente está acostumbrada a que no es necesario tanto la palabra o la oración, sino que se quieren llevar algo. Digamos, este hombre, yo creo que estaba tan dispuesto a romper con todo eso que había adquirido y llegar al nivel que llegó el apóstol Pablo, que él dijo: yo todo lo que antes estimaba como ganancia, ahora lo tengo por pérdida. Todo lo que antes era para mí algunos reconocimientos, para mí ahora han venido a ser nada. Yo creo que el centurión iba en ese camino. Y había llegado al punto en el que él dijo: yo no necesito nada más que tu palabra. Di la palabra, Señor. Ya no quiero estar yo agarrado a algún elemento físico, algún elemento de la buena suerte, un amuleto, ¿verdad? Porque hay cristianos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay cristianos que están todavía amarrados a amuletos. Todavía están amarrados a eso y no se conforman con la palabra, sino que quieren llevarse algo. Oh, pastor, mire, deme aunque sea su zapato, deme, ¿verdad? Yo me lo llevo, porque este zapato me va a dar buena suerte. Imagínense, hermano, que le hubieran pedido al Señor el cinturón, las sandalias, ¿verdad? Señor, dame las sandalias. Eso de alguna manera no agrada a Dios. Eso deshonra a Dios. Eso lo que va a causar al final de cuentas son consecuencias como las que tuvo el centurión acá. Su siervo, el más querido, el más cercano, el de más confianza, se estaba muriendo. Entonces, reaccionemos, hermano. Si hay cosas en nuestra casa que pueden estar desagradando a Dios, lo más conveniente es que nosotros nos deshagamos de eso. Sea suficiente con tener la palabra del Señor. Sea suficiente tener con oír la voz de Dios.
Por eso a mí no me gusta mucho el tener dibujos o pinturas, ¿verdad? Dice, oh, aquí está Jesús, ¿verdad? El buen pastor, dice. Y no he visto la casa de ninguno, ¿verdad? Con fotografías, pero así dicen, ¿verdad? El buen pastor, dice. Ahí aparece un hombre con una ovejita. Oh, la última cena, dice. Ahí están los 12, ¿verdad? Que la pintó, no sé, Miguel Ángel o no sé quién fue el que la pintó, ¿verdad? Y ahí está. La imagen de Jesús de Nazareno, que es Jesús de las tres caídas. Imagínense, hermano, tener todo eso. Es suficiente con la palabra. Es suficiente con la palabra. Si el Señor manda con su palabra, se van a hacer las cosas, se van a terminar materializando las cosas. Porque así es, la palabra de Dios hace que todo ocurra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos fue creado por su palabra. Entonces solamente creen la palabra de Dios. Y ves si hay algo en tu casa que puede estar trayendo la discordia. Si en tu casa hay elementos de pleito, de desavenencias. Mire, pues, como estamos hablando aquí en lo privado, ¿verdad? A veces hay fotografías. Como le digo, no he visto la casa de ninguno. Pero imagínense que un hermano tiene en la cabecera de su cama, ¿verdad? Un cuadro así grandote, ¿verdad? Del Che Guevara, ¿verdad? Por decirle un nombre, ¿verdad? Ahí está el cuadro del Che Guevara. Y se están peleando con la mujer. Los hijos no obedecen. Son rebeldes, son problemáticos. ¿No será que tiene alguna relación? No hablemos del Che Guevara, hablemos de una foto de Hitler. Yo sé que nadie tiene de esas fotos, por eso es que pongo esos ejemplos. Una foto o la esvástica que usaban los nazis, ¿verdad? Ahí tiene una bandera con eso. ¿No será que eso desagrada a Dios? ¿No será que eso desagrada a Dios? Por eso uno debe ser muy, muy cuidadoso con las cosas que uno recibe y con las cosas que uno acepta en su casa. Yo le pregunto algo aquí a mis hijos. ¿Ustedes se atreverían a tener una foto de Judas? No, ¿verdad? Obviamente no. Imagínense tener un cuadro así grandote, ¿verdad? De Coré. Porque el que se le reveló a Moisés. O una foto grande así de Jezabel. No, hermano, no. Creo que eso puede ser la causa de muchos problemas. Si hay cuadros bonitos, hombre, hay cosas bonitas que se pueden poner, ¿verdad? En el lobby ahí de su casa, ¿verdad? En su sala puede poner un cuadro así grande donde hay unos pajaritos, unos arbolitos, y eso está bien. Pero todo eso de alguna manera puede contribuir a que en una casa se siembre una semilla de enfermedad. Y como ya le digo, no es una enfermedad física, sino que puede ser una enfermedad del alma que se manifieste en la gente, que al final de cuentas va a conllevar a una enfermedad física. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay enfermedades que se asientan en los hogares y se transmiten de generación en generación. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Vea este pasaje, Lucas capítulo 17, verso número 12. Mire cómo Dios opera de una manera tan linda en las familias. Así como opera en las personas, así opera Dios en las familias, en las casas. Dice 17:12 de Lucas: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro
10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, mire, aquí hemos analizado varias veces este pasaje, pero ahora apliquémoslo a la familia. ¿Cómo funciona la sanidad en las familias? Porque estas eran prácticamente 10 familias leprosas, es decir, 10 hombres leprosos, que se iban acercando al Señor, y conforme se iban aproximando, ellos iban gritando y le iban diciendo, porque ellos no tenían la facilidad de acercarse por su misma condición de leprosos. Le gritaron al Señor y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y entonces la actitud de Jesús, preciosa la actitud de Jesús, porque solo los vio él de lejos. Y entonces lo primero que el Señor les dice es: id. Por eso yo lo subrayé ahí: id. Es decir, ya no vengan acá, ya no se acerquen a mí, sino que yo les doy una orden. Y la orden es: vayan. Y fíjese que esta palabra id es una palabra que en el griego es bien interesante, porque es una palabra que se dice poreumai. Poreumai. Entonces el Señor le dijo: id. Y este poreumai quiere decir apartarse, quiere decir seguir, quiere decir ordenar la propia vida o continuar el viaje de uno. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo es: no se acerquen, sigan, apártense y hagan lo que yo les digo. Lo primero que tienen que hacer es: muéstrense a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con estas casas? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con estas familias leprosas? Les estaba dando una orden. Una orden. Y la orden es: vayan y muéstrense. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hemos visto en esto y que ya hemos predicado acerca de esto? La obediencia. Entonces, una de las cosas que va a traer sanidad, una de las cosas que va a traer restauración a las casas, restauración de la salud de los hogares, de las familias, es la obediencia. Pero ojo con esto, porque ese fue el primer paso. Y entonces hay familias que van a ser sanadas a través de la obediencia. Pero oigan esto, oigan esto. Porque eso no es todo. Porque qué lindo que nuestras familias sean sanadas. Qué lindo que estos leprosos recibieron la sanidad. Y dice que ni siquiera ellos habían llegado ya con los sacerdotes a mostrarse a los sacerdotes. Cuando ya ellos se vieron, estaban limpios, porque mientras caminaron en la obediencia fueron sanados. Y entonces eso significa que muchas familias van a ser sanadas cuando se les da una orden y aprenden a obedecer. Eso es bien difícil, hombre. Eso es bien difícil. Sobre todo porque muchas veces se da una orden que no se entiende. Porque como ellos no habían visto que el Señor sanara de esta manera. Ellos lo que querían era acercarse al Señor y que el Señor pusiera su mano
como el deseo que tenía Naamán, que el siervo saliera y pusiera su mano. Pero ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Decían, pero no nos queremos acercar a Jesús y nos rechaza. Nos manda de regreso con el sacerdote, pero si el sacerdote no nos va a querer ver, era algo que ellos no lograban entender. Entonces, hermano, mire, muchas de las cosas que nosotros en lo individual no logramos entender, no nos va a ser revelado, ni vamos a lograr comprenderlo hasta que obedezcamos. Cuando nosotros obedecemos, entonces empezamos a entender y decir, oh, por eso fue que me dijeron que hiciera esto. Ay, tan mal que me cayó, yo quería acercarme a Jesús y no me dejaron que me acercara. Yo me enojé en ese momento, pero obedecí un poquito a regañadientes, un poco molesto iba yo en el camino, pero en obediencia me fui caminando, y cuando empecé a sentir que la piel se me rejuvenecía y sabía yo en ese momento que estaba siendo restaurado. Las familias van a empezar a ser restauradas en obediencia. En obediencia. Si tú obedeces, aunque no entiendas, vas por un buen camino. Vas por un buen camino. La obediencia te va a dejar la piel renovada. La obediencia te va a dejar limpio. La obediencia te va a entrar a tu casa y te va a hacer que todo vuelva otra vez a rejuvenecer, que el amor que se perdió vuelva otra vez, que la vitalidad vuelva de regreso, que la juventud vuelva otra vez a la casa, porque hay hogares que, a pesar de que son hogares jóvenes, imagínense, 10, 15 años, son hogares jóvenes, recién plantados. Ya se sienten acabados, ya no aguantan. Dice, voy a dejar a esta. Ella está pensando cómo irse. Él está pensando, ay, cómo me acabo a esta para que me toque otra. ¿Y por qué? Porque ya se sienten viejos, ya se sienten cansados, porque no encuentran la satisfacción en el hogar. Pero en la obediencia Dios va a empezar a restaurar hogares. En la obediencia va a empezar Dios a hacer cosas lindas en las casas. Entonces, qué lindo es tener a alguien a quien obedecer, hermano. Qué lindo es tener a alguien que se preocupe por uno. Qué lindo es tener a alguien que le diga, no, deténgase ahí, va muy rápido, no se me acerque, regrésese y vaya con el sacerdote. No, Señor, pero yo quería nada, vaya con el sacerdote. No, Señor, pero solo quería nada, vaya primero con el sacerdote. Bueno, pues vamos con el sacerdote, y empieza a caminar y Dios lo empieza a restaurar. Pero lo tremendo de esto es, y aquí es donde yo le pongo mucho interés a esto. Yo quiero que usted le ponga mucha atención también a esto, hermano. Porque dice la palabra y dice la enseñanza que estos leprosos 9 no regresaron, pero uno, que era samaritano, regresó. ¿Y a qué regresó el samaritano? Regresó a dar gracias, ¿verdad? Regresó porque se sentía agradecido, porque él vio que su piel estaba nueva y que estaba siendo restaurado. Apliquémoslo a las familias. Familias restauradas, familias renovadas, familias bendecidas. Y qué lindo, 10 familias bendecidas de una manera preciosa. Pero lo que hacía falta era que esa bendición la sellaran, para que no solamente fuera una bendición temporal para esa familia, sino que fuera una bendición generacional. Y entonces el samaritano regresó,
Y el Señor le pregunta, ¿y dónde están los otros? No regresaron. Y el único que regresó fue el samaritano a dar gracias. Entonces, qué lindo que nosotros estemos siendo restaurados como familia. Pero lo otro, aparte de la obediencia, es el agradecimiento. Y entonces cuando tú aprendes a ser agradecido, lo que estás haciendo es que estás marcando tus generaciones para que no les vuelva a dar lepra, para que no les vuelva a caer ese pecado horroroso, para que no venga sobre ellos ese estigma. Por eso fue que el Señor, cuando vio al leproso, lo reconoció inmediatamente. Lo reconoció, dijo, este era leproso antes, ahora ya hasta el rostro se le ve diferente. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque estoy agradecido. Entonces, hermano, la iglesia no es un lugar solamente para restaurar familias. Eso es parte, eso es el principio. Pero no puede ser que ya cuando veas tu familia restaurada te vayas otra vez al mundo. No puede ser que ya cuando mires tu familia restaurada, te empiezas a ausentar ya de la iglesia. No, ya no necesito mucho, solo eso andaba buscando, solo que medio me arreglaran ahí. Ya mi mujer ya se contentó conmigo, ya mis hijos volvieron a la casa, ya estoy bien, ya no hay problema. Y entonces ahora sigamos, yo no quiero ser religioso. No se trata de ser religioso, se trata de ser agradecido. Se trata de ser agradecido. Y al que le vas a agradecer no es al pastor, ni a la pastora, ni al equipo de alabanza, ni a los hermanos que oraron por ti, aunque sería lindo, sino que al que le vas a agradecer principalmente es a Dios. Y le vas a agradecer a Dios con tu servicio, con tu constancia, con tu fidelidad, con tu amor. Con eso le vas a agradecer al Señor. Y lo que vas a hacer es que vas a estar marcando tus generaciones. Vas a estar marcando tus generaciones para que ellos no caigan en esa condición. Porque a ti ya te fue así. Porque tú ya te asustaste de que por poco y se te hunde la barca. Por poco y naufragas con toda la familia. Y llegaste corriendo con el Señor: Padre, ayúdame, Dios mío. Hermano, ahí está mi petición de oración, ayúdenos a orar. Mire lo que está pasando, mi mujer me pidió el divorcio, yo no sé qué hacer, yo no quiero perder a mis hijos, ya me amenazó de que se va a ir a vivir al África y yo no voy a poder verlos más. ¿Qué hacemos? Bueno, oremos. Pero ¿qué más debo hacer? Bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Y obedientemente, y se arregló el asunto. Se arregló. La mujer recapacitó. Tal vez hasta endemoniada estaba la mujer que quería hacer semejante locura. Y el Señor la liberó. Volvieron a hacer votos otra vez. Y se reconciliaron y se fueron de luna de miel. Y fue algo precioso, algo maravilloso. Ya tú te asustaste. Pero no vas a querer que ese mismo tormento lo pasen tus hijos. No vas a querer que ese mismo problema que tú superaste lo tengan que superar ellos también después. Por eso es que tienes que ser agradecido, porque el agradecimiento va a marcar a tu familia, la va a marcar. Y entonces tú ya sabes que vienen generaciones después, pero que ya vienen con una bendición. Ya vienen con una bendición. Qué cosa más linda, qué cosa más preciosa. Porque esto, yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero esto de la lepra no es solamente una enfermedad, sino que estos son actitudes pecaminosas, pecados que entran a los hogares, a las casas. Eso fue lo que no entendió Giezi, el siervo de Eliseo. Él se fue detrás de las riquezas, él se fue detrás del hombre que habían sanado de la lepra,
Y cuando llegó con él, el Señor lo reprendió. Y Eliseo le dijo: Giesi, ¿en dónde andabas? No, yo no andaba en ningún lado. Y lo regañó fuertemente y le dijo: ahora, por haber hecho eso, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes por siempre. Qué cosa más tremenda. Qué cosa más tremenda. Entonces no podemos nosotros marcar nuestra generación. Si ya Dios te sacó de este problema, si has luchado, si has batallado contra un pecado, contra una iniquidad o contra alguna maldad que te hicieron, no tienes por qué dejarle la herencia a tus hijos que batallen con lo mismo. Bueno, mire esto. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versos del 9 al 13. Aquí ya nos vamos un poquito al Antiguo Testamento. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Y también expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mire qué batalla la que tuvo que librar Asa. Y también quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Entonces le leí todo este pasaje para explicarle algo que muchas veces tiene que ser extirpado de los hogares para que haya una completa sanidad. Y aquí lo que hizo el rey Asa fue que trajo una restauración prácticamente de su casa y prácticamente una restauración a todo Israel. Aunque al final de cuentas muchas cosas no fueron restauradas. No hubo una reforma completa, pero Asa lo que hizo fue algo impresionante. Y eso muchas veces es algo que en las familias es muy difícil de romper. Y hay muchas familias que están enfermas a causa de esta situación, de lo que yo le voy a platicar. Porque había una potestad acá, que era una mujer. Y aquí lo mencionan, dice: el nombre de su madre era Maaca. Y en algunas versiones y algunos comentaristas que yo estuve estudiando acá, dice que esta mujer Maaca no era la madre precisamente de Asa, sino que era la abuela. Y si uno ve la narrativa bíblica, pues da a entender que efectivamente sí era la abuela, no era la madre. Entonces lo que nosotros vemos es que Maaca había gobernado. Mire qué cosa, había gobernado al que gobernaba Israel. Entonces había gobernado al abuelo, había gobernado al padre y ahora quería gobernar al hijo también. El hijo era Asa. Y aquí le puse yo el nombre de Asa porque me impresionó a mí. El nombre de Asa quiere decir sanador, el que trae sanidad. Entonces Dios lo que quería era enseñarnos a nosotros
Específicamente en esta noche, hermano amado, lo que Dios quería enseñarnos es que hay una operación de sanidad que Dios va a traer hacia nuestras generaciones pasadas para que no afecten a nuestras generaciones futuras. Y para eso se tiene que levantar un rey que se llama Asa, que es el sanador, el que trae sanidad. Y mire el nombre de lo que quiere decir Maaca. Maaca quiere decir opresión. Y esta mujer, si usted lee conmigo de nuevo esto, hermano, porque para mí es interesantísimo. Dice que también, la última parte, también quitó a Maaca su madre de ser reina madre. Es decir, que ella ya se había sentado en el trono como la reina madre. Israel nunca había tenido reinas, ¿verdad? Ni siquiera para concursos de belleza habían reinas ahí. Israel solo había tenido reyes, pero esta mujer Maaca se había sentado sobre el trono del rey. Entonces, y eso había traído enfermedad. ¿Por qué? Porque había traído idolatría, había traído prostitución. Dice, expulsó, esa es una parte que me interesa mucho que veamos. Dice, también expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ahora en este tiempo Dios está llamando a una generación de creyentes, de cristianos que estén dispuestos a romper los ídolos de sus padres. Yo no sé si tú estás dispuesto, pero si tú estás dispuesto, tienes que luchar y tienes que batallar en contra de muchas cosas que ya se han asentado sobre tu casa y sobre tu familia. Por eso es que muchos no están de acuerdo y por eso es que muchos se tratan de esquivar esta situación, porque no hayan cómo hacer para ir y luchar contra Maaca, porque Maaca siempre ha estado sentada en el trono. Es decir, siempre ha habido en la familia un espíritu de Maaca, un espíritu de opresión que viene a través de una figura materna. Y eso se llama matriarcado. No sé si tú ya lo habías visto, ahorita ya lo discerniste. Pero hablar del matriarcado es como, yo no sé si ahorita tal vez algunas hermanas estaban así frente a la pantalla y se hicieron así para atrás. Y así con el botón del mouse así para apagar la transmisión. Espero que no. Porque esa es una potestad que se ha asentado no solamente aquí en el pueblo de Israel, sino que se ha asentado dentro del pueblo de Dios. Las cosas que sucedieron en Israel son figura para nosotros. Y hay hogares que han sido manejados a través de una figura materna a la cual nadie está dispuesto a destronar, porque dice, oh no, es que es la memoria de la abuela, es que la abuela dijo que así se debía hacer y se siguen haciendo así las cosas. Oh, es que era el ídolo de la abuela. Ídolos horrorosos que habían introducido. Y cuando hay idolatría en una familia, eso es terrible, hombre. Cuando ya la idolatría se asienta en una familia a través de una figura materna, lo que se desencadena es un espíritu de sodomía. Eso es terrible, porque el culto idolátrico siempre está ligado a la lujuria sexual. Entonces hay problemas de índole sexual
en las familias. Pero es porque hay una Maaca que no se le ha quitado el trono. Es porque hay una herencia de matriarcado que no se ha querido romper. Y que tal vez no es que no se haya querido romper, sino que no se ha logrado distinguir que hay. No se ha logrado distinguir y dice, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay una actitud lujuriosa? ¿Por qué hay desórdenes sexuales? ¿Por qué hay homosexualismo? ¿Por qué hay promiscuidad en la familia? Hermano, necesitamos familias sanas, hombre. Necesitamos que venga el rey Asa, que quiere decir sanador. Necesitamos que venga la sanidad a la familia, a la casa. Yo creo que si es necesario romper con el matriarcado, hay que hacerlo. Pero tenemos que ir en pos de eso. No podemos permitir que esto, que la reina Maaca, reina, ¿verdad? Usurpadora Maaca, esté sentada en el trono dando órdenes y diciendo, oh, allá me ponen una imagen de tal cosa, allá me hacen esto, allá me hacen lo otro. Espiritualmente eso se traduce en un desorden de índole sexual. Entonces hay gente que o está en lujuria o está en promiscuidad, es decir, que tiene un marido, pero no le basta un marido, necesita dos, necesita tres. O un hombre que necesita tres mujeres. O un hombre que tiene regados hijos por todos lados. El mensaje se pone serio, porque no es de señalar. Y por eso tengo yo la libertad de hacerlo a través de la pantalla. Porque no estoy señalando a nadie, solo estoy hablando de lo que puede suceder en muchas casas. Y lo que pudo haber pasado en generaciones anteriores y que uno no se explica por qué es que esto resultó de esta manera. Es porque hay un espíritu de matriarcado. Y donde hay un espíritu de matriarcado, ahí está el matriarcado. Trae lo que es la idolatría. La idolatría atrae la promiscuidad sexual y la promiscuidad sexual atrae la rebelión. Y todo eso está encadenado. Todo eso está encadenado. Entonces, ahí es donde hay que ir y empezar a cortar. Y mire qué cosa más linda. Porque se levantó Asa. Se levantó Asa. Yo se lo voy a leer otra vez. Dice, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre. Se necesita valor para eso. Se necesita valor muchas veces en un hogar para decirle uno a su propia madre, ¿verdad? Decirle uno a su madrecita, ¿verdad? Y obviamente no le va a decir uno eso a la suegra, pero sí se lo dice uno a su madrecita, ¿verdad? Mamaita linda, mire, en eso no se meta. Mamá, mire, usted lo hizo de esta manera, pero fíjese que la cosa no es así, hombre. Nosotros somos diferentes. Eso está difícil. El mensaje está serio, hermanos. El mensaje está serio. Pero a veces sí le toca a uno, ¿verdad? A veces sí le toca a uno decir, mire,
Y bueno, yo tengo a mi madre que me debe estar viendo ahora ahí, ¿verdad? Y que la bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, madre. Pero a veces a uno le toca salir adelante como Dios le va ayudando y de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Y sobre todo si hay mujeres que participan de cultos idolátricos. No vas a querer que si tu mamá no se ha convertido, no vas a querer que tus hijos vayan y reciban la primera comunión. Hay quienes no tienen ni el valor de decirle a su madre: no, mamá, nosotros somos cristianos, somos nacidos de nuevo. No me le pinte esa cruz en la frente a mi hijo, hombre. No me le esté haciendo esas cosas, no me lo esté llevando ahí. Y no le esté diciendo cosas que van en contra de Dios, porque si usted sigue haciendo eso, y le voy a decir que mejor ya no, solo de lejitos, ¿verdad? Es complicado, es bien complicado, porque uno tiene que ir rompiendo con eso. Porque si no, su hogar se le va a enfermar. Su hogar se le va a enfermar. Y sus hijos se le van a confundir. Van a decir: mire, pero si la abuela nos dijo que eso sí, ¿verdad? Si la abuela nos dijo que nos teníamos que poner una cosa con chibolitas aquí. Si la abuela me puso un trapo rojo aquí para que no me hicieran mal de ojo. Los va a confundir. Va a confundir y los va a llevar por un lugar en donde van a sufrir las mismas cosas que usted tuvo que batallar. Entonces, deshagamos los ídolos, rompamos eso en el nombre de Jesús. Mire cómo dice aquí la palabra en la Biblia textual, siempre este pasaje: todos los demás hechos de Asa, todo su poderío y las cosas que hizo y las ciudades que fortificó. Mire, a pesar de que Asa era un rey que tuvo el valor de enfrentar su herencia familiar, no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez enfermó de sus pies. Mire qué cosa. Por eso el que esté firme, que mire que no caiga. Asa era el sanador. Asa era el que traía sanidad a la familia. Asa era el que traía la sanidad para la casa. Y tuvo el valor ese, pero dejó una puerta. Dejó una puerta. Porque dice la Biblia, y si usted lee 1 Reyes 15, pero en el verso 14 dice que él no quitó los lugares altos en donde el pueblo iba a adorar ídolos. Eso le faltó. Eso le faltó. Y entonces, al faltarle eso, una de las cosas que pasó es que empezó él a tener problema en sus pies. Y aquí yo le puse, ¿verdad?, la enfermedad que él tuvo. Se llamaba podagra, que era una enfermedad en sus pies. Así que, hermano, yo ya no quiero continuar, sino que quiero terminar. Yo creo que pues Dios tendrá que ir haciendo la obra en nosotros. Y si empezaste a caminar en eso, no te detengas. Sigue caminando, sigue avanzando. Dice la palabra del Señor, el último verso dos últimos versos, dos pasajes que quiero leerte. Dice: recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas
y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces, lo que yo quiero concluir acá, y lo que me llamó mucho la atención acá, es que dice que la gente corrían y llevaban a sus enfermos a donde Jesús estaba. Eso quiere decir que si tu hogar está enfermo, tú tienes que correr a buscar la sanidad. Tú no tienes que huir del lugar en donde te pueden sanar. Tú tienes que correr y buscar la sanidad. Y eso yo no sé cuánto les costaría a ellos, porque dice que los llevaban en camillas y que empezaban a recorrer, a ponerlos por el lugar en donde el Señor iba a pasar. En sus camillas los llevaban cargados, los llevaban entre 2, entre 4, qué sé yo, pero hacían un esfuerzo. Entonces, hermano amado, perdóname que te diga esto, tienes que hacer un esfuerzo por buscar al Señor. Yo no sé cuánto te cuesta a ti, yo no sé cuánto les costaría a estos pues habitantes de esas aldeas llevar a sus enfermos, pero les costaba tiempo, les costaba dinero, tenían que hacer un esfuerzo. Claro, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Me impresiona mucho la gente que hace un esfuerzo por ir al culto. Me impresiona. Yo me admiro de gente que viene. Aquí en esta iglesia tenemos gente que viene de muy lejos y aquí están, y doy gloria a Dios por eso. Hemos tenido eventos aquí en donde tal vez no quiero mencionar cosas, ¿verdad? Pero hay gente que hasta ha rentado hoteles para quedarse cerca y estar acá. Eso representa un esfuerzo. Ahí definitivamente Dios va a traer sanidad. Ahí definitivamente Dios está trayendo una sanidad a los hogares y a las casas, pero tienes que hacer un esfuerzo. No puedes esperar que te lleguen a traer en la van de la iglesia, ¿verdad? Oh, hermanito, va a ir al culto. Hoy no voy a querer. El próximo domingo, tal vez. Bueno, eso es el máximo esfuerzo que puedes hacer. Es el máximo esfuerzo. Pues aquí dice que Marcos 6:55, que ellos, dice que comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas. Trae a tu familia. Esfuérzate por traer a tu familia, por traer a los tuyos. Esfuérzate. Sí, yo me recuerdo, y quizá ya estoy alargando mucho el mensaje, ¿verdad? Pero yo me recuerdo de que los vendedores, y no somos vendedores, ¿verdad? Reprendemos eso porque eso no se usa acá, pero yo me recuerdo que los vendedores llegaban a ofrecernos a nosotros productos de los que ellos vendían. Y habían vendedores, la mayoría de vendedores, que lo invitaban a uno a comer. Le decían: mire, fíjese que queremos llevarlo a un lugar bien bonito a comer, y ahí vamos a platicar y todo eso. Y entonces yo iba porque lo invitaban a uno a buenos lugares. Y pedía de todo, pedía postre, pedía lo más caro ya. ¿Por qué? Porque estaban tratando de convencerme para una venta. Esas son estrategias, ¿verdad? Ya bien comido uno, ya firma rápido, ¿verdad? Pero mire hermano, ¿por qué nosotros eso no lo hacemos para nuestra familia? ¿Por qué nosotros no invertimos en nuestra familia? ¿Y por qué no decirle: mira, vamos a ir al culto, y después vamos a ir a comer a un lugar bien bonito? Después vamos a ir a no sé dónde, aquí, allá, y los niños, los muchachos se emocionan, y eso puede ser algo que tal vez te va a costar un poquito de dinero. Te va a costar un poquito de dinero, que vas a tener que pagar y dejar una propina o qué sé yo, ¿verdad? Pero no lo ves tú algo como que vale la pena.
¿No ves tú que vale la pena que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa pueda ella ser sanada y que tu familia sea sanada? Eso es algo precioso, eso es algo lindo. Entonces te va a costar, a la gente le costaba, pero Dios veía el esfuerzo, Dios veía el esfuerzo. Ahí conectado en el internet, pues no es mucho el esfuerzo, no es mucho el esfuerzo, ¿verdad? Pones tú, tal vez el esfuerzo será solo sostener el celular, ¿verdad? Que te duelen los dedos así de tenerlo así, o tal vez el esfuerzo está en alcanzar el mouse para encender la computadora, ¿verdad? Pero si vas un poquito más allá, vas a empezar a recibir de parte de Dios una sanidad maravillosa y preciosa en tu casa. Así que mi deseo es que tu hogar sea sanado. Mi deseo y mi anhelo en esta noche, y por eso nos hemos reunido acá con mi familia, porque creo yo que nuestro deseo es que las familias de nuestra congregación sean sanas, sean restauradas, que sean familias integradas, con salud. Y ya la salud de familiar va a traer la sanidad en otras áreas. Sanidad económica, en lo social, en lo legal, todo eso va a venir como consecuencia de familias sanas. Y eso es lo que Dios quiere. Así que yo quiero hacer una oración por tu casa, pero también una oración por mi casa y por la casa de cada uno de los que estamos acá, porque necesitamos que haya sanidad, necesitamos que haya restauración.